camino del Inca en términos generales. Previo a esto voy a hacer una introducción más bien geográfica y previa a lo Inca, ¿no? para que tengamos un contexto un poco mayor. Cuando nosotros hablamos del espacio andino y del lugar que los incas ocuparon, nosotros tenemos que los incas hicieron su capital, su centro en el Cusco, y de ahí se expandieron por todo Perú, Ecuador, hasta el sur de Colombia. Y hacia el sur, pasando por Bolivia, todo lo que es el oeste de Bolivia, el nordeste argentino, hasta Mendoza y todo el norte de Chile. Del centro, o sea, del sur del río Maule, del sur de Santiago de Chile, hacia el norte todo Chile. Y también muchos puntos en la costa. Hay, desde el punto de vista geográfico, podemos decir de que el relieve en Sudamérica es bastante, comillas, organizado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos toda una faja cordillerana andina, tirada todo hacia el oeste, y luego tenemos todas las bajadas, tenemos dos cuencas prácticamente nada más, la cuenca del Atlántico y la cuenca del Pacífico, y tenemos zona de selva, zona de puna, zona de cordillera, es decir, cordillera oriental, cordillera volcánica, y casi todo se desarrolla en sentido norte-sur, acompañando a todo este gran plegamiento. Por otra parte, tenemos otros factores ambientales que son los que van a determinar un poco la biogeografía de esta gran área a la cual nos vamos a estar refiriendo todo este tiempo. Por un lado, las corrientes frías de Humboldt, corrientes marinas que vienen desde la Antártida. Entonces, toda esa corriente marina enfría no solamente gran parte del agua por donde transita, sino también la atmósfera en este lugar. Y ya vamos a ver cuáles son las consecuencias. Y por otro, la corriente cálida del Ecuador, que viene justamente de la zona ecuatorial. Aquí chocan estas dos corrientes y por eso en este sector de Perú es tan rico desde el punto de vista de la pesca, ¿no? Y de los recursos marinos. Por otro lado, tenemos dos grandes anticiclones que son los que van a aportar la humedad o van a condicionar, digamos, el aspecto de los vientos. Por un lado, el anticiclón del Atlántico y por el otro, el anticiclón del Pacífico. Este anticiclón del Atlántico va a hacer de que los vientos, ¿no es cierto?, ingresen por el este y por el sureste. De ahí también viene la subestada. La subestada no es otra cosa que eso, es el anticiclón del Atlántico, que está entrando con gran humedad. Por eso vamos a tener también una pampa húmeda, que es en el primer lugar donde precipita, y después, cuando esto sigue avanzando, va a tener una primer barrera, que es justamente todo lo que son las sierras subandinas y después el borde de la cordillera oriental. Entonces ahí va a precipitar, y va a descargar todas las precipitaciones, y por eso se va a formar ese ambiente conocido, al menos en nuestra región, como yungas, las yungas acá en San Lorenzo. Fíjense, nosotros acá en la ciudad de Salta tenemos una precipitación anual de 600-700 milímetros, y a 10-15 kilómetros en línea recta en San Lorenzo tenemos 1000-1200 milímetros de agua. ¿Eso por qué? Bueno, justamente porque las nubes que no precipitan acá chocan, ascienden y precipitan justamente por el ascenso de esas masas de aire y la precipitación que se va a dar. E inmediatamente termina eso y empieza el pastizal, es decir, la selva esa se corta prácticamente, así como surge abruptamente, se corta abruptamente y tenemos los pastizales y el ambiente de alta montaña. Eso es algo que se repite bastante con otras características, pero muy similares en toda esta faja andina, toda esta faja pedemontana. Por otro lado, el anticiclón del Pacífico, cargado también de humedad, ¿qué es lo que va a hacer? Esta masa de aire cargada de humedad, son muchos otros factores, pero para hacerlo fácil y ver uno de los más determinantes, choca con una masa de aire frío que hay acá. Esa masa de aire frío se debe a que esta corriente fría ha enfriado también el ambiente. Entonces choca con esa masa de aire frío y todas las precipitaciones se van a dar a nivel del mar. Y cuando ingresa el aire, ya ingresa seco, ¿no es cierto? Y por eso vamos a tener en el norte de Chile y toda la costa peruana uno de los desiertos, o sea, costas totalmente desérticas,
Esto que nos lleva a la conclusión de que vamos a tener entonces toda una costa, una faja de costa sumamente desértica, entre ellas el desierto más árido del planeta, que lo vamos a tener acá en Chile, asociada a esta costa ya desértica con el desierto de Atacama, y la Puna y el desierto, la Puna y el altiplano boliviano. Son tres ecorregiones que en realidad están respondiendo lo mismo, ¿no? Son altiplanicies. Y por otro lado vamos a tener toda la faja de selva, toda la faja de selva. Estos dos elementos son los que históricamente han definido el tránsito y el movimiento y el desplazamiento de las personas. La costa, pese a ser una costa desértica, es sumamente rica y tiene productos todo el año: focas, ballenas, peces, es decir, la pesca es todo el año, no es que haya una temporada para eso, todo el año van a tener los moluscos, es decir, todos los recursos marinos son aprovechados durante todo el año. La zona selvática también, los productos son aprovechables durante todo el año, ¿sí? La madera, los animales, es decir, siempre son dadores de recursos. Entonces la gente, fíjense que las civilizaciones o las grandes culturas no surgieron ni en la selva ni en la costa, sino más bien en el altiplano, en la Puna, en las sierras, donde hay necesidad, donde hay carencia, es decir, donde el hombre tuvo que trabajar, y ese trabajo lo llevó a una organización social, a una estratificación social, ¿no es cierto? Entonces, todas las culturas en general surgieron, y no me refiero solo a América, en el mundo, ¿no? Donde surge, entre el Tigre y el Éufrates, en medio de un desierto, surge justamente actualmente Siria o en Egipto, ¿no es cierto?, los lugares donde las civilizaciones se asientan, es decir, donde tienen que esforzarse y trabajar y organizarse para ese trabajo, y eso hace de que los grupos humanos se complejicen y que puedan avanzar tecnológicamente, socialmente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, les decía de que todos estos grupos culturales que surgieron en la zona de sierra siempre echaron mano de los recursos tanto de un lado como del otro. Entonces se organizaron muchos intercambios en esta región, ¿sí? Acá tenemos un esquemita, ¿no es cierto?, que nos muestra la costa, donde están los desiertos, pero también donde están los valles, Si bien este es el aspecto, cuando uno va por Arica, por ejemplo, y se mete por esas quebradas, vamos a ver de que hay unas quebradas sumamente fértiles, son verdaderos oasis esas quebradas. Después tenemos toda la zona de sierra, con los valles templados, que acá vendría a ser el equivalente en parte al Valle del Lerma, fundamentalmente el Valle Calchaquí, todos esos valles fértiles, que sería el equivalente a esto que estamos mostrando, que es un perfil de la zona de Perú. Y después la selva y la zona baja, ¿no? Entonces ahí tenemos toda esta gran variedad. Y como les decía, estas quebradas que están bajando hacia el desierto, hacia la costa desértica, como esto ahí en Azapa, por ejemplo, o en la zona de las punas que le llaman en Perú, que son diferentes a nuestras punas, son unas punas verdes, ¿no es cierto? Unas punas un poco, si bien son altas, pero son bastante más húmedas, ¿no? Y todas estas quebradas que están bajando hacia la costa. Y grandes desiertos, entre quebrada y quebrada, grandes desiertos. Entonces nosotros vemos de que si hay algo que caracteriza al ambiente andino es la gran diversidad de pisos ecológicos. Desde una costa desértica pero sumamente rica en productos marinos hasta una selva, pasando por un altiplano y pasando por las sierras y pasando por una serie de quebradas con una gran variedad ambiental y por ende con una gran variedad de recursos. Todo esto llevó a que el antropólogo John Murray hable del control vertical de pisos ecológicos, es decir, él tomando documentos etnohistóricos, analizando juicios que se hacían, él logra ver de que cómo se relacionaba la gente en estos lugares. Dice, no es que la gente realizaba necesariamente intercambios, ¿no? Por eso dice el control vertical de pisos ecológicos, es decir, eran grupos familiares o aylus, ¿sí?, emparentados todos entre sí, que fundaban como especies de colonias
en los otros ambientes. Entonces no tenían necesidad de realizar una transacción comercial o un intercambio comercial, sino simplemente, ¿qué es lo que hacían? Era su misma gente, sus mismos familiares que intercambiaban los productos, pero no con un fin comercial. Entonces, de esa forma, el que vivía en la costa o el que vivía en la sierra, o el que vivía cerca, en el borde, cerca de la selva, tenía todos los productos. Todos. Entonces, eso era, digamos, por parte de las comunidades, este control de pisos ecológicos. Entonces vamos a tener esa costa desértica con los peces y el guano. El guano era muy importante porque es uno de los mejores fertilizantes que existe. El guano viajó desde la costa de Perú por todos los Andes. Iban llamas cargadas con guano. ¿Por qué? Porque fertilizaba el suelo, que era una maravilla. Los valles templados, donde se daba el maíz y el algodón, entre muchos otros productos. La sierra, que se da la papa y la quinoa, que es decir, de las zonas más altas. En el altiplano, que se dan las llamas y la alpaca, es decir, toda la cuestión ganadera y la lana y la carne y todos los derivados. Y la región selvática, la coca, la yuca, el ají, el maní y otros productos que también se van a dar ahí en la selva como elementos de intercambio, ¿sí? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de productos? Vamos a hacer un recorrido y fíjense, les pido que presten atención a las fechas en las cuales se encontraron evidencias arqueológicas de estos productos. Porque si estamos hablando de que el hombre empezó con la agricultura hace 5.000 o 6.000 años, nosotros vemos que hace, por ejemplo, 8.000 años antes de Cristo, o sea, hace 10.000 años, ya en contextos arqueológicos se encuentran restos de papa, oyuco, yuca, camote, jicama, alpayar, frijol, hoja, ají, lúcuma. Es decir, el ser humano ya los estaba manipulando genéticamente, diríamos hoy, ¿no? Es decir, ya sabía dónde cosecharlos, ya sabía cómo dejar la semilla para que cuando vuelvan de nuevo volver a cosechar el mejor ejemplar. Es decir, ya hay una manipulación de estos elementos. ¿Qué más hay? Fíjense, 7.000 a 5.000 antes de Cristo, zapallo, mate, calabaza, cayote. 5.000 a 3.000 antes de Cristo, loche, caigua, maíz, quinoa, begoña, guayata, coca, algodón, pepino dulce, guava, frijol, achira. Es decir, son todos elementos que muchos son desconocidos para nosotros y otros nos son un poco más familiares. Fíjense, 3.000 antes de Cristo al 1.000 después de Cristo, la palta, el maní, la chirimoya, el tabaco, el yacón, por algo se llama yacón, es nuestro lugar acá cerca, ¿no es cierto? Por el yacón, justamente, papaya, piña, guanábana, granadina, todos estos elementos. Fíjense lo que aportó América al mundo, todos estos productos, ¿no? que a veces no desconocemos que son nuestros. El cuis, por ejemplo, de 3.500 a 2.500 a.C., la llama y la alpaca hace 4.000 a.C., el pato criollo ya a partir de la era cristiana. Entonces todos esos son los productos que empezaban a circular entre la costa y la selva. ¿Y de qué manera circulaban? Bueno, perdón. Fíjense cómo repercute esto, que a nivel simbólico, esto hoy, mes de noviembre, hace pocos días atrás se conmemoró el mes de los difuntos, de las almas, el día del difunto de las almas. Bueno, coincidía, o lo hicieron coincidir, o casualmente se dio, de que en el calendario prehispánico se llamaba el mes de noviembre Aya y Marca y Quilla, mes de pasear a los difuntos, ¿sí? Entonces en ese mes sacaban a pasear a los difuntos, como un ciclo, como también dándoles de comer y todo eso. Y de ahí viene la preparación de las mesas, que hasta el día de hoy perdura. Pero fíjense la particularidad de estas mesas. Estas mesas no están haciendo otra cosa que reflejar los distintos pisos ecológicos. Están representando las tierras bajas, las tierras medias y las tierras altas. Entonces cada ofrenda va a ser de acuerdo a los productos que hay en cada lugar, en cada piso ecológico. Por eso les digo de que si uno estudia un poco antropológicamente estas mesas y estas cuestiones, va a ver que existe un orden, o al menos existía o existe en algunos lugares más tradicionales, sobre la manera de simbolizar el ambiente y agradecer el ambiente, ¿no?
Fíjense acá, el sentido cíclico y consecutivo del río, del tiempo, del espacio, ¿no es cierto? En la creencia andina, en muchos lugares, se dice de que todo ser humano, todo individuo tiene su umapacha, es decir, su lugar de origen. Y en ese lugar de origen va a ir a través de los ríos, a través de la pacarina, a través de las vertientes, va a ir hacia su lugar donde va a vivir finalmente. Y cuando esa persona muere, lo entierran mirando hacia su umapacha. ¿Por qué? Porque realiza un ciclo inverso y va por debajo del agua, por debajo de los ríos, río arriba y vuelve a la montaña. Por eso se dice de que las montañas son las que dan el origen a la vida, a todos los espíritus. ¿Y por qué dicen eso? Y en realidad porque es así, las montañas son los grandes reservorios de agua y todos los ríos nacen de las montañas. Y sin agua no hay vida, así de sencillo. Nosotros podemos tener un desierto, le ponemos un poco de agua y enseguida surgen las plantas. Así también hay una suerte de organización que se va a dar entre el este y el oeste y que se repercute incluso en las propias viviendas en el ámbito andino. Fíjense, el este está relacionado con la salida del sol, la primera luz del día, con el patio de la casa, con la actividad cotidiana, son los lugares de depósito de comida, la cocina, el lugar para la ropa, los lugares de laboreo, molienda, textilería, etcétera, etcétera, los espacios para ofrendas relacionadas con la fertilidad, el uso de lanas de colores y fetos de llama y conexión con las tierras bajas y fértiles, ¿no? Es decir, desde las tierras medias, el este está simbolizando justamente las tierras bajas y fértiles. El oeste, en cambio, y no es que sea ni mejor ni peor, son opuestos complementarios, ¿sí? El oeste está vinculado con el atardecer, con el inicio de la noche, con la parte posterior de las casas, son los lugares para depositar la basura, el enterramiento de los difuntos, los baños, los lugares para ofrenda de los difuntos, el uso de la lana negra y grasa de cerdo, que se hace para las ofrendas, el lugar por donde viajan los muertos después de su entierro hacia las montañas, ¿no? Es decir, si uno, por ejemplo, entierra un muerto en el sector este, es como que ese muerto no va a poder tener mucha paz y no va a poder realizar su viaje porque va a tener que pasar por el lugar de la vida cotidiana. Entonces, por eso lo ponen en la parte posterior para que de ahí ya directamente vaya y culmine con su viaje. Esos son elementos, digamos, que tienen que ver con los pisos ecológicos, con la idiosincrasia del mundo andino en general, pero que está íntimamente vinculado con la geografía. Fíjense que estamos hablando todo el tiempo de geografía. Hay un par de autores, Núñez y Lautaro Núñez y Tom Dillehay, que a fines de los 70 postularon lo que se llama la movilidad giratoria. Y estos son los primeros antecedentes de los caminos. Y estamos hablando de caminos ya de hace 2000 años, 3000 años casi, ¿no? Es decir, ni bien se empezó a trabajar con el pastoreo, ni bien se domesticó la llama, ni bien se empezó a utilizar la llama como animal de carga, surgieron los caravaneros. Y estos caravaneros circulaban, fíjese en este caso es un ejemplo, desde un asentamiento eje, que es lo que ellos llaman, son los asentamientos de intercambio, un asentamiento eje hasta otro asentamiento eje. Pero esto es, digamos, en un solo sentido. Este asentamiento eje posiblemente se vincula con otro. ¿Por qué? Porque acá estamos en la costa y llega hasta la sierra y va hasta la puna, pero posiblemente de la puna vaya hacia otra zona de la cordillera y hasta la selva. Es decir, son varios asentamientos eje, son varios de estas movilidades giratorias que se van entrelazando. Entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar productos del Océano Pacífico en Santa Rosa de Tastil. Y uno dice, ¿cómo? ¿La gente de acá, del Pacífico, llegó hasta Tastil? Posiblemente sí, pero lo más factible es que hayan hecho esto, que hayan llegado a un punto intermedio y la gente de Tastil u otros caravaneros fueron a este punto intermedio y ahí intercambiaban. Entonces, de esa manera es que llegaban los productos tanto de un punto como del otro, de nuestra geografía. Fíjense qué interesante cómo era el desplazamiento en el cual, ¿no es cierto?, llegaban a un punto, después intercambiaban, iban al otro, por eso le llaman movilidad giratoria, ¿no? Es tipo espiral, y van dando vuelta y vuelven. Entonces, asimismo estos puntos se conectaban con otros, pero en definitiva, esto es los primeros grandes caminos, caminos sistemáticos
que existieron en el ámbito andino y no hacían otra cosa que conectar estas dos grandes fuentes de recursos permanentes, que no eran estacionales, no dependía del otoño, verano, invierno, si llovía o no llovía. Acá siempre hay recursos, en la selva siempre hay recursos. Entonces los caminos básicamente hacían en este sentido. Y es ahí, después de esta introducción ambiental y cultural, que entramos a esta historia, a la del Tahuantinsuyo. Yo a mis alumnos siempre les insisto en decir de que los incas en realidad no inventaron nada, sino que administraron todo lo que ya existía, y lo administraron con suma inteligencia, eran muy buenos administradores, muy originales, por supuesto que crearon otras cosas, pero se montaron sobre las espaldas de un gigante, es decir, algo que ya estaba Tiahuanaco, Huari, Chimú, los moches, es decir, grandes culturas que ya acá en el Valle Calchaquí, Castilla, Quebrada del Toro, Quebrada del Humahuaca, es decir, grupos sociales que ya estaban tenían un mecanismo perfectamente aceitado, ya practicaban la agricultura, la ganadería intensiva y extensiva, con andenes, con sistemas de irrigación, la minería, el intercambio que realizaban, esta movilidad giratoria que yo les mostré, ya tenían contactos desde acá, de cualquiera de estos lugares, con el Pacífico, con la selva, o con Tiahuanaco, o un poco más al norte. Es decir, ¿qué es lo que hacen los incas? Básicamente hacen una propuesta geopolítica, o política si se quiere, que esa propuesta es la que se denomina el Tahuantinsuyo, es una propuesta política. Entonces, los incas, estamos hablando de acuerdo a los fechados, porque antes se decía 1480, 1470, en muchos historiadores, pero hoy en día, por todos los fechados que hay, se llega a un promedio de 1420. En el noroeste argentino tenemos fechados 1410, 1400, incluso 1390, ¿no? Es decir, hay una gran variedad de fechados, pero se establece, digamos, ya en lugar de decir de 1470, 1480, estamos hablando de 1420, hasta 1532, que es cuando llega Hernando Pizarro y lo toma prisionero a Atahualpa en Cajamarca, y colapsa el Estado Inca. El Estado Inca se organizó, digamos, con un centro en el Cusco, y de ahí 4 grandes unidades geopolíticas, ¿sí? Tenemos hacia el norte el Chinchaysuyu, hacia el sur el Collasuyu, hacia el oeste el Contisuyu, y hacia el este, toda la zona selvática, el Antisuyu. ¿Cómo estaba organizada esa torta dividida en 4, digamos, con la capital en el Cusco, donde estaba el principal, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tomar el Collasuyu como ejemplo. Fíjense que el Cusco era dirigido por el Apo Cuna, o Suyuyoc, ¿no es cierto?, que era el Inca, ¿no es cierto?, que era de carácter hereditario. Y de ahí teníamos que cada uno de los suyos o provincias, suyos y provincias o guamanis, que es el nombre que en quechua, había un Capac Apo o más, depende, pero cada Capac Apo manejaba más o menos unas 50.000 familias. Entonces, de acuerdo a la cantidad de gente, había 1, 2, 3, 4 Capac Apo, ¿no es cierto?, que manejaban esa cantidad de familias. También habían estos gobernantes, los Unucamayoc, que eran para estas divisiones inferiores, ¿no es cierto?, es decir, estas provincias, cada uno de esos suyos está dividido en regiones provinciales o departamentos, diríamos hoy, ¿no es cierto?, o unus también, donde habían gobernantes cada 10.000 familias. Después, a su vez, eso estaba dividido en otras jurisdicciones más pequeñas, que eran los Huaranga Camayoc, que tenían entre 3.000 y 5.000 familias. Y después los Camachic, entre 50, 10, 100 y 500 familias. Y la unidad mínima son los Ayllus, o los grupos familiares, que a su vez también estaban divididos, una cuestión simbólica y jerárquica, en una parte alta y una parte baja, o una descendencia Hanan y una descendencia Urín, ¿no? Todo esto yo sé que a veces suena complejo, pero quiero mostrarles así a grandes rasgos la complejidad de la organización social, ¿no? De lo que hablamos cuando decimos una sociedad estratificada, ¿no?
Esto sí estaba bien estratificado y es muy piramidal porque todo convergía allá arriba con el Cusco. Ahora bien, esa planificación física del Tahuantinsuyo tuvo, digamos, cuáles fueron los elementos o los componentes que hicieron posible esa expansión de poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Justamente el establecimiento de un sistema de asentamientos poblacionales, es decir, poblaciones que ya existían, pero transformados en sistema, en un sistema de asentamientos poblacionales. Esos asentamientos justamente se vinculaban a través de la red vial que en muchos casos existía y en muchos casos las crearon los incas, y en la mayoría de los casos recrearon los incas, es decir, sobre lo que ya estaba le pusieron el formato inca, ¿no? Que ya vamos a ver de qué se trata eso. Y finalmente, teniendo ya todo este sistema de asentamiento, los caminos que los vinculan, la implementación de infraestructura específica para las comunicaciones, para el alojamiento y para el abastecimiento, ¿no? Entonces, eso va a ser, y ya entramos definitivamente en el tema de los caminos incas, esto va a ser lo que va a definir a los caminos incas. Porque si nosotros tenemos un camino y que están uniendo poblados, no estamos diciendo nada nuevo. Todos los caminos están vinculando poblados. Pero ahora si decimos que tenemos un camino dotado de una gran cantidad de infraestructura, que ya vamos a ver de qué se trata, ahí sí estamos hablando ya del sistema vial incaico. Es así de que en toda esta región de Andinoamérica, las investigaciones realizadas por John Hislop allá en la década del 80, llegó a la conclusión de que hay 40.000 kilómetros de camino. Hoy, con todas las investigaciones que se hicieron en los últimos 12 años, a raíz justamente del Capagnián y Perú, que empezó a trabajar, ellos están hablando de 58, 60.000 kilómetros de camino, ¿no? Hay que ver, todavía no está publicado eso, pero están hablando y realmente no dudo porque han surgido una gran cantidad de caminos que no habían sido estudiados todavía. En Argentina se estima de que hay unos 3.000 kilómetros y acá en Salta tenemos aproximadamente registrados unos 500 kilómetros de esos caminos. ¿Cuáles son los rasgos arquitectónicos o formales que van a definir esos caminos incas? Yo les decía recién, es la infraestructura asociada, ¿sí? ¿Y cuál es esa infraestructura? Ya la vamos a ver en detalle. Los mojones y apachetas, los chasquihuasis o casa de los chasquis, los tambos, los centros administrativos y población y los puestos de observación, control y otros menores. Eso es lo que define a los caminos. Y en cuanto al camino en sí, ¿qué es lo que hace diferente un camino inca de un camino pre-inca y eventualmente post-inca? El trazado lineal en llanura y zigzag en las montañas, el ancho constante, los muros de contención, protección, sostenimiento de ladera, ya vamos a ver los ejemplos, las escalinatas, los sistemas de drenaje o desagüe y los puentes. Es decir, nosotros tenemos caminos muy sofisticados, eventualmente pre-incas acá, los caminos los diaguitas y todo eso, pero nunca llegaron a tener tal nivel de sofisticación como los caminos incas. Entonces, en nuestro caso, en el noroeste argentino y todo el resto de Argentina y Chile, es muy fácil distinguir los caminos incas. No es tan fácil en Bolivia y en Perú, donde hubieron culturas, ¿no es cierto?, que tenían ya sistemas de caminos. Por ejemplo, Tiahuanaco tiene unos caminos espectaculares, ¿no? En el sur de Bolivia, incluso todos los grupos Yavi o Chicha también eran muy buenos canteros, muy buenos constructores de caminos. Entonces, por eso digo, entrando ya al noreste argentino, ya la influencia de esos grupos culturales desaparece, entonces nos es más fácil identificar estos caminos de vinculación con lo inca. Los mojones, fíjense, el inca amojonaba los espacios. ¿Y por qué amojonaba? Porque de esa manera deslindaba responsabilidades, a estos gobernantes que ustedes vieron que yo les mostré, ¿sí? Acá hay más sillas, si quieren pueden venir y sentarse acá, así no molesta. Sí, pero están allá del fondo del costado, pueden sentarse acá. Gracias. Bueno,
Entonces amojonaba justamente por 50, 100, 500, 1000 o 5000 familias, bueno, entonces había un deslinde de esas tierras. Entonces ahí nosotros vemos, hay muchos mojones que son originales y otros que han sido modificados, pero básicamente hay una diferencia, y la quiero hacer notar, entre lo que es un mojón y lo que es una pacheta, porque a veces muchos ven esto y usan una pacheta. No, el mojón es una estructura que se construye y se conserva tal cual está. La pacheta, ustedes vieron, se van tirando piedras, ya vamos a ver fotografías enseguida. Esto es una pacheta, ¿sí? Y también están asociadas a los caminos. Y la pacheta va a ir creciendo, o sea, el crecimiento de la pacheta es directamente proporcional a la transitabilidad del terreno. Si es un terreno muy transitado, cada caminante tira una piedra, cada caminante va tirando una piedra. Entonces, si tienes muchos caminantes, va a pasar como la pacheta de Labra de la Cay, que tiene 4 o 5 metros de altura y como 10 metros de diámetro y como 3 o 4 cumbres ya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pasa, y es una costumbre que hasta el día de hoy sigue, ¿no es cierto? Nosotros vemos que hoy hay botellas, hay cigarrillos, hay cosas actuales, ¿no es cierto? Pero que en realidad eso viene desde momentos prehispánicos. ¿Cuál es el sentido de la pacheta? La pacheta está unida al camino. Es cuando pasa por un abra, por un paso alto, entonces en ese camino, en ese lugar alto, el caminante deja en esa piedra y escupe su coca o deja hojas de coca, le da de fumar, le da de tomar, le da lo que tenga, agua, le da alcohol, lo que sea, a esa pacheta, en realidad le está agradeciendo el hecho de haberlo protegido, de haberle permitido llegar a ese lugar. Y ahora está propiciando para que en el próximo lugar las deidades o los espíritus o lo que fuese lo protejan en el camino que le falta llegar hasta el próximo punto. Entonces esa es la función de las pachetas, por eso están siempre en las abras y en los lugares altos y por eso siempre están asociadas a los sistemas viales, a los caminos. Los chasquioasis o casa de los chasquis, ¿sí? Fíjense, hoy nos quedan ruinas nada más, acá tenemos un camino, pero era el sistema de comunicación y era muy valioso, muy importante el sistema de comunicación en el mundo andino y puntualmente en el caso de los incas, ¿no? Que son los que potencian el sistema de chasquis y corredores. Hay, digamos, casas de chasquis cada 5 o entre 2 y 8 kilómetros, como ven acá. Por ejemplo, si es una llanura, van corriendo a toda velocidad durante 5 o 6 kilómetros. Reciben un mensaje y transmiten el mensaje al próximo chasqui o mensajero, ¿sí? El próximo chasqui sigue y así. Ahora, si en subida, lo que ellos primaban no era la distancia, no era equidistante y decir, bueno, vamos a hacer una casa de chasqui cada 6 kilómetros, no. Lo que primaban era la velocidad de las personas, que no se corte la velocidad, que vaya más o menos a una velocidad constante, ¿no? Entonces, si era subida, entonces vamos a tener casa de chasqui cada 3, 2, 1 kilómetro, depende de la inclinación del terreno, pero tenían que ir a toda velocidad. Esa corta distancia tenía que ir a toda velocidad. Y si era bajada, podían ir hasta 8 kilómetros. Entonces, cuando uno transita un camino inca, el camino inca es tanto de ida como de vuelta. A veces tenemos chasquis enfrentados, uno para una vía y otro para la otra, para la ida a la vuelta, o si no, alejados. Pero lo cierto es que cuando uno transita un camino inca, no van a pasar seguramente más de 5 kilómetros donde yo me tengo que encontrar con alguno de estos chasquiguas, alguna casa de los corredores. ¿Sí? Entonces, fíjense, toda una infraestructura de comunicaciones. Esa infraestructura de comunicaciones, ¿saben cuándo fue superada la velocidad de transferencia de información? Recién con los vehículos motorizados. Ni con las mulas, ni con los caballos, ni con las carretas lograron la velocidad que se lograba acá. Solamente con las carreteras modernas y los vehículos motorizados. Antes no, y estamos hablando de 3 siglos después prácticamente, 4. ¿no? Los tambos, esta es otra cosa. Fíjense, así como los chasquihuasis estaba hecho en función de la ergometría, de la fisiología del ser humano que iba corriendo a toda velocidad, acá la infraestructura está en función de las llamas cargadas. Entonces, un tambo y otro tambo equivale a el trayecto de llama cargada por día, por jornada. Las llamas tienen la particularidad de que no se puede, necesitan alimentarse y tomar agua
de día con la luz natural, es decir, si llegan al atardecer, a la noche, ya ni comen ni beben, ya directamente descansan, entonces el animal se debilita. Entonces por eso es que se sale muy temprano y se llega pasado el mediodía, ya está, ya tienen que llegar a un lugar donde haya pastizales, donde tengan agua, donde los animales puedan descansar para que puedan rendir al día siguiente. Entonces, fíjense cómo estos tambos van a estar hechos en función justamente de estos animales. Y esta distancia también va a variar, y va a variar depende la topografía del lugar. Si tenemos muchas subidas y un terreno muy accidentado, nosotros tenemos registrados tambos cada 10 kilómetros, 15 kilómetros, y hay otros que tenemos casi 30 kilómetros. ¿Por qué? Porque es un terreno tranquilo, digamos, donde el animal puede avanzar bastante bien. Luego tenemos, dentro de esa infraestructura asociada, los centros administrativos y las poblaciones. ¿Qué es lo que tiene un centro administrativo inca? Bueno, va a tener estos elementos, estos edificios, la callanca o galpones, son esos galpones, los galpones grandes con techo a dos aguas, que acá el ejemplar más claro que tenemos prácticamente en la Argentina es el Potrero de Payogasta. Fíjense cómo ese hastial de 8 metros de altura con techo a dos aguas, y uno dice techo a dos aguas normalmente es porque nieva o llueve mucho, y justamente no es el caso. Era un sello inca, era decir, este edificio se diferencia de todos los demás porque lo traemos importado nosotros y este es un sello distintivo, así como muchas otras características arquitectónicas. El ushnu, o la plataforma ceremonial, es una plataforma escalonada, sobrelevada, que también en Potrero de Payogasta tenemos un hermoso ushnu, la plaza o aucaipata también que se llamaba, la cancha, o recintos perimetrales compuestos. Fíjense que hay una gran variedad, desde muy pequeños hasta muy grandes, pero que consiste simplemente en casas contiguas con uno o dos patios y cercadas por un muro perimetral que determinaba los núcleos familiares. Y después tenemos las colcas o depósitos, que también Potrero de Payogasta tiene ambas cosas, es decir, Potrero de Payogasta tiene absolutamente todos estos elementos. Es así de que estos centros administrativos están más o menos entre 70, 100 a 150 kilómetros aproximadamente, lo que equivalía a entre 4 a 7 días a ritmo de llamas, 7 jornadas. Y acá en Salta nosotros vamos a tener Chicuana y Quirequire o Tolombón, que eran los que se supone, al menos históricamente, eran estos centros administrativos con poblaciones o centros administrativos importantes. Sí. ¿Se puede reconocer el lugar donde estaba ubicado en Chicuana? Hay mucha discusión respecto a eso, ¿no? Porque hay autores que hablan de Chicuana acá en el propio Valle Lerma, hay otros que hablan de la Chicuana en el Valle Calchaquí. Rex González habla de que la Chicuana era para él la Paya, la puerta a la Paya. Hay otros que piensan que en el propio Cachi o en algunos otros lugares. Es decir, hay mucha discusión, incluso no sé si Atilio Cornejo es uno de los pocos que tira incluso Chicuana para el lado de la Puna, pero bueno, hay como 10, 15 autores que están hablando de la posible ubicación, pero con certeza no se sabe. Perdón, ¿viste? Sí, adelante. Chicos, pueden pasar para allá. Acá tienen un par de lugares. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, entonces fíjense que cuando hablamos de estos caminos inca vamos a estar hablando de un camino dotado de una gran cantidad de infraestructura vinculada con la comunicación, como son los chasquis y los chasquihuasis, la casa de los chasquis, y toda una infraestructura de abastecimiento como son los tambos y las capitales de provincia y los tambos reales, es decir, una gran jerarquización, pero siempre cada 20 a 25 kilómetros promedio vamos a tener alguno de estos asentamientos de mayor o menor importancia. Acá vemos en detalle cuáles son las características de estos centros administrativos. Ya les dije de que Potrero de Payogasta los tiene a todos, la callanca,
esos grandes galpones multifuncionales que eran para las ceremonias, para las reuniones, para depósitos, etc. Las colcas, que eran los grandes depósitos para redistribuir, es decir, acumulaban y después redistribuían todos los productos, porque justamente administraban los excedentes y los redistribuían. Si es que en algún lugar faltaba, sacaban, o si es que había un grupo que estaba trabajando con la minería, había que darles de comer, entonces sacaban de los depósitos y los llevaban y bueno, así. Las canchas o recintos perimetrales compuestos también, y el ushnu o la plataforma ceremonial, que hay una gran variedad de tipos de ushnus. Ahora bien, eso en cuanto a la infraestructura. Ahora entramos a analizar el camino propiamente tal, ¿sí? Entonces el camino, fíjense que vamos a tener un primer rasgo, es el trazado lineal en las llanuras y un ancho constante, ¿no? Eso no quiere decir que siempre va a ser el mismo ancho durante cientos de kilómetros, sino un ancho constante durante un buen trecho, ¿no? Nosotros tenemos registrado, por ejemplo, este camino que va desde Fuerte Alto en Cachi hasta, ¿cómo se llama este lugar? Antes de llegar a Payogasta, no, Quipón, gracias. De Fuerte Alto a Quipón, ¿no es cierto?, tiene 2 metros de ancho. Y fíjense que tiene 2 metros de ancho y todo el trayecto 2 metros de ancho. O este otro tiene 4 metros de ancho, que es el que pasa cerca de Payogasta y va hasta Palermo Este. Y son varios kilómetros, 10 kilómetros creo, de un camino de 4 metros de ancho, que es la continuidad de la recta de Tintín, que hoy es una ruta provincial, pavimentada, todo, pero que conservó el trazado. No conservó el camino en sí, pero sí conservó el trazado. Entonces, esta es la continuidad de esa ruta. Es decir, la recta de Tintín debió haber sido como este camino en otro momento. Por otro lado tenemos el trazado, el zigzag, perdón, en las montañas, como en la Cuesta del Obispo, fíjense cómo el trazado del zigzag, o en la Quebrada del Toro, cómo va zigzagueando y cómo va llegando hasta la parte más alta, ¿sí? Esto antes de lo inca no existía en nuestras culturas regionales, ¿no? Hacían caminos, lo que nosotros técnicamente llamamos geomórficos, es decir, que se amoldan a la geografía. Si hay una piedra baja, sube, como son las huellas de herradura normales, ¿no es cierto? Van serpenteando, subiendo, bajando, buscando el mejor lugar. En el caso de los incas, como es toda una institución el tema de los caminos y había gobernantes dedicados a crear y administrar los caminos, entonces lo hacían. Y además, ojo, era una muestra de poder, ¿no? Si había una piedra en el medio y el camino tenía que pasar por ahí, y la partían en dos, la piedra, ¿no? O hacían un túnel por donde hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Entonces, es una muestra de poder, ¿no? Es decir, están, como diríamos así vulgarmente, fanfarroñando con su nivel tecnológico, con el grado de avance y sofisticación que tenían ellos. Los muros de contención, protección y sostenimiento de ladera también, todo un trabajo, fíjense, hecho, ya sea cavando mucho en la montaña o cavando poco, rellenando, y también poniendo incluso hasta 2 o 3 muros de refuerzo, en este caso cavando bastante en la ladera, en este caso solamente rellenando sin cavar la ladera. Y tenemos una buena cantidad de ejemplos, ¿no? Como esto cerca de Orán, y como este camino cerca de Santa Victoria Oeste, que acá pasa la ruta actual, por abajo, y por arriba está pasando el camino Inca, que es este que vemos acá. Las escalinatas, y las escalinatas también es un elemento totalmente incaico, innovador. Fíjense en este caso de estas escalinatas de Calilegua, hermoso, ahí en Jujuy, en Yunga Jujeña. Fíjense con un sistema de drenaje, estas piedras que están puestas acá no hacen otra cosa que hacer una barrera para que el agua no se canalice por acá y salga al costado. Y después esto es en Tarija, en Bolivia, bien al sur, a solo 10 kilómetros del límite con Argentina, con Santa Victoria Oeste, ¿no? Este camino también, todas esas escaleras. Oeste, que va de Santa Victoria a Los Toldos,
Entonces fíjense estos caminos, o este también. Estas escalinatas implican todo un trabajo tecnológico muy sofisticado, muy interesante, ¿no? Los sistemas de desagüe que tenían, fíjense, nosotros tenemos el camino por acá y hay todo un muro que va cerca del camino. Un muro no tan alto, pero suficiente para ¿qué? Para que todo el agua de escorrentía que viene acá no llegue directamente al camino, sino que se canaliza y va a salir a una boca de tormenta que se llama, y de ahí sale sin afectar al camino, ¿no? De esa manera hacían todo un esfuerzo por hacer todos estos caminos, todos esos sistemas, y después el mantenimiento era mínimo. Fíjense acá estos caminos, no hay vialidad, no hay nada, y sin embargo tienen 5 siglos. Nosotros lo hicieron una sola vez y para siempre. Acá está lo que les decía, fíjense estos muros de derivación de escorrentía. Entonces todo el agua que viene acá, ¿qué es lo que, a dónde va? Va a salir justamente a una especie de boca de tormenta, y por abajo va a salir afuera del camino. Esto es lo que les decía, fíjense estos muros que van a llegar a una boca de tormenta, donde llega el agua desde la ladera a la quebrada, y por abajo va a pasar. Esta es una boca de tormenta y estos son los sistemas de desagüe. Esto no hay nada reconstruido, nada, se mantiene tal cual. Fíjense este puente con 3 sistemas de alcantarillas. ¿A dónde es? Esto es también acá en Tarija, el departamento de Tarija, a 8 o 10 kilómetros de acá del territorio argentino. Fíjense cómo están activos todavía. Totalmente activo. Este más que este tiene algún pequeño derrumbe, pero si tiene que pasar el agua pasa sin ningún problema por estos lugares. Y estos son los canales internos que les decía, que vienen de las laderas subterráneos y atraviesan perpendicularmente el camino. Acá también hay otro rasgo importante. Fíjense que esta falla, esta forma natural de la montaña, cómo la aprovecharon y determinaron de dar forma para transformarla en camino. Entonces, estos caminos, como les digo, están bien pensados, se les llevó su tiempo hacerlos, pero también les llevó un tiempo planificar por dónde los iban a hacer, a esos caminos. Y el elemento quizás más sorprendente de todos estos obras de ingeniería sean los puentes. Nosotros vamos a tener puentes colgantes hechos con fibra, puentes de piedra, ¿sí? Es decir, con columnas de piedra y lajas de piedra, lo mismo pero con troncos de madera, puentes de madera, y ya vamos a ver otro caso de piedras macizas, y después algo muy interesante que son justamente los puentes flotantes, es decir, con totoras, hacían con totoras, y arriba de los totoras ponían madera, y por ahí podían cruzar a través de cuerpos de agua como el lago Titicaca, por ejemplo. Los que conocen saben que hay una población de San Pedro de Tiquina, ¿no es cierto?, de San Pedro y San Pablo de Tiquina, que hay 1 kilómetro nada más de estrechamiento en el tremendo lago ese. Entonces es ahí donde hubo un puente flotante, por ejemplo. Y las comunidades actuales que están haciendo, digamos, están reviviendo la tecnología, y en los últimos 10 años empezaron a hacer lo que se llama el Quechua-Chaca, ¿no? Es decir, el puente de fibra, y este es un trabajo comunitario donde cada persona trae sus dichus o irus, ¿no es cierto?, los pastos amarillos que los transforman en cordeles, y traen metros y metros de cordeles. Después esos cordeles los unen y hacen los cordeles más grandes, después los medianos, después los chicos, y bueno, toda la comunidad logra hacer estos puentes que duran 1 año o 2, y después de nuevo vuelven a hacer junto con toda una ceremonia. Y esto también, por ejemplo, este puente que hemos localizado también en el sur de Bolivia, el puente de Ñoquera, que se llama, que es otra variedad de puente que fíjense que es toda una tapia realmente increíble, ¿no? 2 metros de ancho y 9 metros de altura en esa quebrada, con una alcantarilla para que el agua pase y no se pique, ¿no? Entonces ahí vemos estos puentes. Lo maravilloso de este puente en particular es que tenía en el medio muchos, como parte, digamos, no era solamente roca y piedras, pedregullos o barro en el interior,
sino básicamente era rocas y troncos de algarrobo, de maderas duras, ¿no es cierto? Entonces eso le permitía justamente la tracción, la torsión, la resistencia a los movimientos, la vibración, o sea, y de hecho se mantienen todavía en pie, ¿no? Bueno, acá vemos un camino de estos con muros en los costados, esto es en Nazareno, acá en el departamento de Santa Victoria Oeste. Esto es en el departamento de Santa Victoria Oeste, también esta conjunción, ¿no?, entre las huellas actuales y los caminos antiguos. Hay muchas veces de que se superpone la Ruta 40, gran parte de la Ruta 40 está superpuesta entre lo que era el camino Inca y lo que es la ruta actual. En este caso, la cuesta de Sama en Tarija también tenemos un camino Inca originalmente y después colonial, y acá la ruta actual, que ya no la siguieron. En parte, fíjense, acá sí se superpone en un trecho y después sigue por otro lugar. Es decir, son lógicas de utilización del espacio distintas. Entonces, en este caso vemos que es Inca y colonial. Y acá está la evidencia. Fíjense, el camino Inca original tenía este ancho y el camino de la época colonial lo hicieron un poco más ancho. Le hicieron todo este agregado y cavaron más la ladera. En el aspecto religioso, simbólico, acá hay como una aguadita y había una piedra, que era la piedra que veneraban los indígenas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una animita, una capilla, y adentro se ve la piedra. Entonces la gente sigue adorando la piedra que está en el fondo, y los católicos adoran al santo que haya, digamos, en ese lugar, ¿no? Bien, todo este espacio, digamos, de caminos, también hay todo un espacio simbólico que es el de las montañas, ¿sí? Nosotros tenemos un caso excepcional acá en Sudamérica, en Andinoamérica, que es el lugar de mayor concentración de montañas que en tiempos prehistóricos hayan subido los seres humanos. Nosotros tenemos acá, en el caso de América, unas 201 montañas, poquito más ya hay, porque siempre van apareciendo algunas nuevas, y en las cuales, en 15 de ellas, hubieron ofrendas humanas. Nosotros tenemos el caso más emblemático en nuestra provincia, que es el volcán Yuyayaco, que es la más alta de todas estas, y no solamente la más alta de todas estas, sino la más alta del mundo, donde el ser humano haya hecho una ofrenda humana. De ahí lo importante, digamos, del hallazgo del volcán Yuyayaco. Pero lo que nos interesa también acá es vincular esta red de caminos con esa red de santuarios y adoratorios, ¿no? Y es así de que en un estudio que estoy haciendo ahora, hasta ahora, digamos, con la información de campo y bibliográfica que tengo, podemos ver de que hay un 50% de montañas que no están vinculadas aparentemente a caminos. Hay un 33% que los caminos pasan hasta la base de la montaña, llegan a la base de la montaña y continúan, o quedan ahí. Y hay un 17% que los caminos suben hasta las montañas, ¿no? Es decir, que estos caminos del Inca no solamente eran y cumplían una función administrativa, sino también cumplían una función ritual, es decir, son caminos que están subiendo hasta la punta de una montaña. En el caso del Yuyayaco tenemos un camino que llega hasta la propia cumbre del Yuyayaco. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ya muchos caminos han sido, digamos, reutilizados, pero son reutilizados sobre la base de lo que ya existía. Y fíjense acá en el nevado de Chañi, acá un poquito más abajo de la cumbre, es donde en el año 1905 se encontró la primera ofrenda humana, el cuerpo de un niño de unos 7 años, que está en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. Pero el Chañi tiene toda una serie de caminos y también sitios que se van jalonando hasta llegar a la cumbre. Desde la base hasta arriba, fíjense que hay plataformas y lugares ceremoniales. El nevado de Cachi también, 5 de las 9 cumbres que tienen restos arqueológicos. Y acá nosotros vemos por dónde va ese camino e incluso hasta otros caminos secundarios, podríamos llamarle, o de menor envergadura que los caminos que llegan a la cumbre. Curiosamente, los caminos no están llegando a la cumbre del Libertador, que es la cumbre principal, sino que llegan a otra cumbre, que es la cumbre de La Hollada o Meléndez, que es la más visible. Si volvemos a la fotografía anterior,
esta es la cumbre más visible. Entonces es ahí donde llegan todos los caminos, porque esta cumbre uno la ve desde todos lados y es la que siempre está nevada. Cuando el nevado está completamente seco, conserva la nieve. En cambio la cumbre Libertadores queda oculta por otras cumbres y no siempre se la ve de todos lados. Y lo que aparece en estas cumbres son estas plataformas, la misma que hay en el Yuyayaco, la misma que hay en una buena cantidad de montañas. Y en otra cumbre, que es el San Miguel de Palermo, esta estructura en forma circular abierta hacia el este. En el Nevado del Cachi también vamos a tener algunos sitios que van apareciendo, se van escalonando, y fíjense los caminos que están formalmente construidos. Fíjense acá los muritos y cómo va subiendo y cómo se va acercando hacia la parte más alta, hasta que, bueno, finalmente ya no existen, digamos, en los últimos tramos esta formalidad de construir los caminos, pero existen otros elementos que son troncos, que ya les voy a explicar cómo funciona eso. El volcán Socompa también, de 6.080 metros, hace relativamente poco fuimos en Socompa, siguiendo esta fotografía de Antonio Bjorkia, que encuentra en el volcán Socompa este borde de camino. Y él lo escribe en su libro, y bueno, fuimos a buscar ese camino, tratar de localizar por dónde iba, porque la única mención era la de Bjorkia en la década del 60. Es así de que encontramos sitios, ¿no es cierto?, y un punto final que es previo a la cumbre. De acá hay que bajar y ya se llega hasta la cumbre, que es por donde transita el camino. Es decir, el camino no va por la ruta que hacen los montañistas, que es cruzando por acá y pasando por detrás de toda esta formación hasta llegar a la cumbre, sino por el filo que va por el frente. Y es ahí donde hemos localizado también otras pequeñas estructuras y lo que les decía hace rato, pedazos de troncos, troncos y caminos, tronco y camino. El volcán Yuyayaco, que a veces se piensa de que es solamente el lugar de donde se extrajeron los cuerpos, y sin embargo es todo un complejo formado por 8 sitios arqueológicos distribuidos en diferentes alturas, hay otros más acá al costado, 2 más, y caminos, y un camino también principal, que es el que lleva a la cumbre, y unos caminos que parecen estar vinculados a la operativa del agua, obtener el agua, todo, porque justo en esta zona es donde hay lagunitas y hay afloramientos de agua. Ahí tenemos entonces cómo vienen los caminos. El camino principal vendría desde el lado de Chile, desde el Salar de Punta Negra hasta el Tambo. Hay otro camino que viene desde Socompa también, y hay otro camino que viene desde el Salar del Yuyayaco, ¿no?, de la Puna Salteña. Entonces son 3 caminos que están convergiendo en el Yuyayaco, en el Tambo ese por lo menos, que tiene una capacidad para alojar unas 70 personas fácilmente, y después el camino va a seguir subiendo. Y este es el aspecto que nosotros tenemos de los caminos ceremoniales. No son gran cosa, pero mantienen algunos rasgos, como ser el ancho constante. Este es 1,20 m, 1,20 m, casi todo el trayecto, ¿no? Es decir, son aspectos estéticos, si se quiere, que los incas tenían, ¿no? Acá tenemos otro de esos caminos, cómo va el despejado ese y cómo después asciende hacia la parte más alta. Fíjense que estamos hablando de 5.650 metros. Acá la nevada hizo de que se note este camino, que lo vemos ahí, que va desde el Tambo hasta la parte más alta. Y esto es lo que les quería comentar de los troncos. O sea, nosotros vimos de que esta parte tiene muchos derrumbes, entonces no es fácil de que se conserven los caminos. Sin embargo, habían maderas desperdigadas, y esas maderas en realidad estaban formando o estaban marcando cada curva del camino. ¿Por qué? Porque estos palos de 70 a 80 centímetros, cuando nevaba, que se pierde completamente el camino, quedaba el palo sobresaliente. Entonces sabían perfectamente que iban a ese punto, de ese punto al otro, de ese punto al otro, entonces podían volver a reconstruir el camino y no iban por cualquier lugar, ¿no? Entonces, por eso es de que todos estos caminos en las montañas, en el Socompa, en el Cachi, en el Chañi y todas las otras montañas que hemos visto y observado que hay caminos,
a lo largo de todo el trayecto ascendiendo la montaña, notamos que hay palos. Los palos eran parte del camino. Y estos son esos troncos, normalmente madera de chañar o madera de algarrobo, algunas ramas de algarrobo, o sea, madera dura. Fíjense acá cómo se nota todavía parte del borde del camino, y acá el pequeño mojón, que todavía no estaba parado el palo, este palo estaba unos metros más abajo, pero el mojoncito donde estaba clavado el palo todavía se mantiene. 6.560 metros, fíjense el muro de 1,20 metros de altura, un muro de contención, es decir, toda una obra de ingeniería, de una obra humana, de ponerse a construir caminos a esa altura. Fíjense acá, ya a 6.650, muy cerca de la cumbre del volcán Llullayaco. Y este es desde la cumbre del volcán Llullayaco, cómo viene el camino hasta esa choza doble, y después cómo va ese camino hasta la plataforma, que es donde fueron enterrados los niños como ofrenda. Y hablamos de las montañas, y una pregunta que siempre nos hicimos es ¿cómo subían? O sea, ¿cómo subían por esos caminos? ¿Sí? Y es así de que en el año 2011 hicimos un hallazgo formidable, un hallazgo cerca del tambo del Llullayaco. Encontramos en una oquedad de una roca este bulto de lanas, que los metimos en una bolsa para no contaminar la muestra, y después de ahí fuimos al laboratorio del Museo de Arqueología de Alta Montaña, y de ahí con todas las condiciones empezamos a destapar, y nos dimos cuenta de que eran 5 calzados, ¿no? 5 zapatos de lana, con 3 técnicas distintas cada uno, y todos impares, es decir, no había un solo par ni eran de un solo tamaño, eran de distintos tamaños, es decir, que eran solamente uno, y los otros quizás lo hayan llevado para hacer otra ofrenda. Esto es claramente una ofrenda, no es una cosa que han tirado, ¿no? Y ya vamos a ver por qué les digo que es una ofrenda. Estos calzados que no se conocían en la literatura, empecé a investigar sobre los calzados y vi que no había ningún otro lugar donde, salvo Uzi, el hombre de hielo allá en Austria, en los Alpes, ¿no es cierto?, que tenía unos zapatos de cuero, pero estamos hablando de otra cultura de los Alpes de 5.000 años atrás. Pero a nivel andino, salvo las sandalias abiertas, es decir, las bojotas y otro tipo de calzado tipo mocasines, no teníamos la referencia de un calzado de montaña, un calzado que se aguante el frío. Es así de que hubo que ponerle un nombre a este hallazgo, y le pusimos Orco Caucachu. Orco significa montaña, y Caucachu es un tipo de zapato rústico que usaban los caravaneros, que lo hacían así un poco con cuero, así con cuero de llama, entonces más o menos tipo carpín también lo hacían rápido y usaban ese Caucachu, ¿no? Caucachu se llama. Entonces, Orco Caucachu significa calzado de montaña. Fíjense los talones, que los tiene gastados. Cuando uno sube en la montaña, el calzado no sufre tanto, pero cuando uno baja sí sufre. ¿Por qué? Porque uno da unos talonazos, ¿no es cierto? Entonces ahí inmediatamente se destruyen estos calzados. Entonces todos estos calzados suelen tener el talón roto. Pero nos dimos una gran sorpresa al empezar a investigar estos calzados y ver de que tenían elementos de carácter simbólico que, pese a la rusticidad de este calzado, nos estaba diciendo otra cosa. Por ejemplo, la estructura, es decir, la costura fuerte, gruesa de estos calzados estaba hecha con cabello humano, ¿sí? Con fibra de cabello humano. La fibra del cabello humano es espectacular, es quizás una de las mejores fibras, comparando con todos los otros mamíferos que existen, pero es del humano, entonces no lo usamos, normalmente no se usa, ¿cierto? Incluso puede ser más larga que cualquier fibra, porque uno puede dejarse crecer el cabello 2 metros si quiere, y puede tener una fibra de 2 metros. Pero sin embargo no se usa en lo cotidiano, pero sí se usa, por ejemplo, en los fardos funerarios. Cuando se moría una persona, cosían el fardo funerario con cabello humano. En muchas tumbas, en muchas prendas de los muertos, es decir, en todo el ataviaje de los muertos, normalmente se hacían con costuras hechas con cabello humano. ¿Por qué? Porque el cabello humano tiene toda una, digamos, al ser humano
tiene una cuestión pregnante de la persona que lo tuvo, ¿no es cierto?, de quién pertenece ese cabello. Entonces, ahí vemos un elemento que nos llama la atención, que como un calzado rústico para subir a la montaña, de pronto tiene un elemento altamente simbólico y ritual como ser el cabello humano. Por otro lado, aparecen nudos, tanto este tiene un nudo acá y tiene otro nudo acá, que no son funcionales. Es decir, no es este nudo del empeine, no es un nudo para atar y para decir, bueno, voy a ajustar el botín, el calzado, no. Es un adorno, y después cuando uno lo analiza bien, no es solamente 1, 2, 3 nudos hechos sobre sí mismo, sino también que tiene pequeños nudos que van colgando. Esto también aparece en los fardos funerarios, ¿no? Es decir, cuando le hacen el ponchito a la criatura o al ser humano, al adulto que se moría, normalmente los ponchos, cuando les sobra acá en la parte del cuello el hilo, le hacen un nudo y lo cortan directamente, ¿no es cierto? O lo meten para adentro, lo cosen, es decir, se disimula por una cuestión estética. En este caso, ¿qué es lo que hacían? Esos nudos lo dejaban y le hacían todo un sistema de nudos, ¿eh? Le dejaban el hilo ese y un sistema de nudos. En los fardos funerarios, esto que yo les digo que se cosía con cabello humano, a veces ese mismo cabello remataba en un sistema de nudos, o a veces en otro sector se le ponía una tira con nudos. El nudo sobre la cuerda nos recuerda inmediatamente al quipu. Los quipus, que es un sistema anudado en el cual se transmitían mensajes, se llevaba la contabilidad, es decir, también en este caso está en un contexto ritual, ¿no? Es decir, ese sistema anudado nos está transmitiendo un mensaje, nos está diciendo que hay un mensaje encriptado en esta rusticidad del calzado. Y el tercer elemento que aparece es el hilo yoke, el hilo torsado hacia la izquierda, que es totalmente distinto al hilo normal. Normalmente se lo hacen dos colores contrastantes y hasta el día de hoy se usa el hilo yoke. Cuando uno va para la Pachamama, a algunos poblados andinos, te ponen en una pulserita con hilo yoke para protegerte de los malos espíritus, te dicen. ¿No? Y que uno no se lo tiene que sacar hasta que se caiga solo. Esa es la creencia. Ahora, investigando un poco, el hilo yoke, para algunas interpretaciones que se hacen en la cultura andina, es de que el hilo yoke, al ser un torsado hacia la izquierda, uno cuando está torsando hacia la izquierda, es una torsión que nos cuesta, es como pretender escribir con la izquierda lo que son diestros, ¿no es cierto? Es decir, pueden llegar a ser alguna palabra, pero van a ser medio torpes, somos medio torpes porque no estamos acostumbrados a ese gesto. Entonces, el hecho ese de torsar hacia la izquierda es como rememorar a los muertos. ¿Por qué? Porque el muerto está débil. Entonces es como llamarlo al muerto y decirle que nos proteja, ¿no es cierto? Además, con estos elementos contrastantes, que es un color claro y un color oscuro, que muestra la dualidad andina, ¿no? El día, la noche, lo bueno, lo malo, la nani y el urín, el este y el oeste, la selva y la costa, es decir, todos los elementos opuestos complementarios. Y lo curioso es que este hilo yoke no forma parte de la estructura del calzado, es decir, no le da firmeza ni nada. Fíjense cómo va surcido apenas, entra por acá, sale por acá, vuelve acá y así, y llega hasta el nudo. Entonces, nosotros vemos de que hay tres elementos que aparecen en este calzado, en este tipo de calzados tan rústicos. Ahora, uno se pregunta por qué en este tipo de calzados tan rústicos. Primero nos sacamos una duda, sabemos con qué tipo de calzado subía. Y la segunda duda que nos sacamos, o que digamos una hipótesis de trabajo que planteo yo en un artículo respecto a esto, es de que todas las culturas, cuando ingresan a un lugar religioso, se descalzan, se sacan los zapatos, ¿sí? Las estatuillas, por ejemplo, de los niños del Yuyayaco, del niño del Plomo, del niño del Ampato, es decir, todas estas estatuillas que acompañaban a las ofrendas funerarias están descalzas. ¿Por qué? Porque van acompañando a los niños. Y los niños están calzados. ¿Por qué? Porque ellos se transformaban en deidades. Entonces a ellos les era permitido estar calzados. Pero para un humano común,
entrar en un lugar sagrado descalzo era la norma, ¿sí? Pero entrar calzado era la excepción, no podían, pero esta es una excepción. Entonces, es decir, no podían ir a la montaña descalzos porque se iban a morir, se iban a congelar. Entonces, la excepción era justamente darle todo un blindaje de protección, con cabello humano, con nudos, con alguna oración, algún mensaje, y el hilo yoke para que los proteja. Es decir, no solamente tener una protección física, sino una protección espiritual que les permite a estas personas que iban y subían a la montaña transitar por el lugar sagrado calzados. Y por eso es de que estos calzados, al bajaban con una gran carga. ¿Por qué? Porque pisaron la tierra santa, pisaron el lugar sagrado, entonces se transformaron en elementos cargados de significación religiosa, ¿no? Y por eso es de que un calzado lo dejaron en esta roca que yo les comenté, y el otro posiblemente lo llevaron al Cusco o quién sabe qué otro lugar. Hicieron otra ofrenda, ¿no? ¿Por qué? Porque habían estado en lo más alto de todo el Tahuantinsuyo. Y la roca donde encontré esos calzados es esta que vemos acá. Pero esta roca, en ese momento que los encontramos, no nos dimos cuenta de la forma de la roca, pero después sí nos dimos cuenta de la forma de la roca. Fíjense, es como una cabeza de un cóndor, ¿sí? Un pico abierto, el ojo grande, la cuenca orbital, es como una cabeza de un cóndor. Y acá abajo tenemos que ir a hacer excavaciones, pero al menos en superficie se puede ver restos de cerámica fina. Es decir, este lugar los incas tenían, digamos, una particular predilección por estos lugares con formas naturales, ¿no? Entonces, es así de que justamente ahí al pie del Yuyayaco no eligieron cualquier roca, sino que eligieron esta que vemos acá. Y todo esto converge en este proyecto del cual no me voy a explayar mucho, porque yo creo que ya estamos con los tiempos. No, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, avanzaré hasta que me tiren tomate entonces. El proyecto Capagnán, que es poner en valor todo esto, ¿sí? Toda esta maravilla de los caminos incas, pero no 40.000 kilómetros, sino un poco que cada lugar se pueda hacer cargo de eso, al menos en lo real. Y después, bueno, por carácter transitivo, digamos, todo el Capagnán es como que se generaliza. Cualquier lugar hoy por hoy donde haya camino del Inca, inmediatamente se lo asocia con el camino del Inca, que es patrimonio mundial, ¿no? En Salta, en Jujuy, en Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, 7 provincias argentinas, compartimos un mismo bien que es el camino del Inca. Y a su vez lo compartimos como argentinos con 6 países, ¿sí? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ¿sí? Entonces, por primera vez en la historia de la UNESCO, de las nominaciones de carácter mundial, de la lista del patrimonio mundial, que son 1.000 y poco, 1.100 deben ser los sitios en todo el mundo en estos 40 años, que forman parte de esa selecta lista del patrimonio mundial, por primera vez en la historia de UNESCO, 6 países se presentan con un bien en común. Y ese bien en común es el Capagnán, es el camino del Inca. Cuando hablamos de ese Capagnán, no estamos hablando justamente del camino, sino de todo lo otro que yo les dije, de las montañas, de la infraestructura, de absolutamente todo, de los bienes, es decir, los bienes que están en el Museo de Arqueología de Alta Montaña son patrimonio de la humanidad porque pertenecen al Yuyayaco, es decir, estamos en todo un sistema. Es así de que en Colombia hay toda una gran tradición, sobre todo etnográfica, hay muy pocos caminos en sí, pero sí mucha cuestión histórica. Además es el extremo norte hasta donde llegaron los incas. En Ecuador era muy importante porque Atahualpa era de Ecuador, ¿no? Justamente. Atahualpa era de Ecuador. Justamente él disputa con su hermano, era medio hermano de Huáscar, ¿no es cierto?, que era el hijo de la descendencia real, hijo de Huayna Cápac y la Colla. Pero en el mundo de los incas, el inca podía tener la cantidad de concubinas que pudiera llegar a mantener. Entonces, Huáscar era el hijo sanguíneo real, digamos, de la nobleza, el que iba a heredar el trono. Y Atahualpa era el otro hijo de la concubina que vivía en Ecuador. Pero Huayna Cápac tenía mayor preferencia
por Atahualpa, porque lo consideraba más inteligente, más guerrero. Hay otros que dicen porque en realidad estaba enamorado de la madre de Atahualpa y no de su media hermana, que era, digamos, con quien se había casado y había tenido a su otro hijo, etcétera, etcétera. No importa. En definitiva, Huayna Cápac, él trata de que el Tahuantinsuyo o que el Cápac Apo, ¿no es cierto?, sean dos, uno en el Cusco y otro en Ecuador, justamente para darle ese premio a su hijo. Y le promete a este hijo, ¿no es cierto?, de que iba a hacer eso. Finalmente el Consejo de Ancianos no acepta esto, están en medio de las negociaciones, se muere Huayna Cápac, entonces Atahualpa se arma con su ejército y va a combatir justamente a su medio hermano, lo vence a su medio hermano, es decir, justo una guerra civil en medio del despiole ese que se imagina lo que pudo haber sido, y ahí llegan los españoles, ¿no? O sea, un momento muy propicio, porque Atahualpa ni siquiera había llegado al Cusco, estaba en Cajamarca, no había hecho posesión desde su despiole político, es que llegan los españoles, y por eso también, entre otras cosas, les resulta muy fácil dominar a todo un imperio, ¿no? Bueno, esa es la importancia de Ecuador. Perú, bueno, todos los caminos conducen al Cusco, así que en Perú es donde tenemos los mejores caminos, los mejores sitios, Machu Picchu, el Cahuamán, Huánuco Pampa, etcétera, etcétera, ¿no? Sacsayhuamán, Bolivia con toda la tradición de Tiahuanaco tiene también unos caminos maravillosos, todo el acceso a los cocales, es decir, la principal fuente de coca en casi todo el mundo andino, como sigue siendo hoy, lo era en la época incaica, ¿no? Es decir, era las yungas bolivianas. Chile, con todo el gran despoblado, con todo ese desierto que tenemos, donde los caminos son interminables también, donde hay muy poca agua. Y después finalmente el caso de Argentina, con las 7 provincias que les mencioné recién y cada una con sus características. En el caso de Salta, tenemos dos sectores, uno es el Valle Quebrada del Toro, Valle Calchaquí, y el otro la zona de Yuyayaco, en la Puna. El volcán Yuyayaco, que ya les hablé de eso, el complejo arqueológico Santa Rosa de Tastil. Ustedes dirán, ¿por qué Santa Rosa de Tastil si Tastil es pre-incaico? Bueno, justamente en el proyecto Capañán lo que se trata de privilegiar es en realidad toda la cultura, ¿no? Entonces se toma como pretexto esta línea, este siglo que duró la propuesta política del Tahuantinsuyo de los incas, pero también se toma lo anterior y también se toma a veces lo posterior. Cada país, cada provincia va tomando los elementos que hacen a la identidad cultural. Nosotros tomamos Tastil, ¿por qué? Porque es el mayor exponente del grado de evolución o desarrollo que había logrado un grupo étnico antes de la llegada de los incas, con una capacidad para llegar a albergar casi 3.000 personas, con calles principales, secundarias, con sectores basurales, con plazas, con patios, con minería, esto era uno de esos asentamientos eje que hemos visto al principio de los caravaneros. ¿Por qué? Porque en Tastil encontramos conchas del Pacífico, productos del Chaco, productos de Tiahuanaco, de Humahuaca, del Valle Calchaquí, es decir, era un nodo de caravaneros, era un lugar donde convergían todo eso. Por eso para nosotros es importante Tastil. ¿Por qué? Porque cuando llegan los incas desmembran Tastil, producen el despoblamiento de Tastil, lo sacan y cambian el eje de la producción. Antes todo se concentraba en Tastil y la zona de producción de Tastil estaba entre 2 a 10 kilómetros de distancia del pueblo. Entonces toda la gente de Tastil tenía también sus puestos en la Quebrada del Toro, porque Tastil está sobre la Quebrada de las Cuevas, o Quebrada de Tastil. Entonces transponían la montaña y ahí tenían la zona de producción. De la zona de producción traían sus productos acá y acá comercializaban. El mismo esquema que existe hoy. Ustedes vieron, un puestero tiene sus puestos allá arriba, donde tiene las cabras, las ovejas, después tiene otra zona más baja de cultivo, vive además en algún pueblo, en la Puna o en el valle, y además tiene sus casas o donde caer acá en la ciudad y meter sus productos en San Miguel o en Ecofrutos, ¿cierto? Es lo mismo. Este era el gran Cofrutos de la época, ahí convergía todo y ahí todo el mundo se abastecía, ¿no? Por eso es importante Tastil, porque nos muestra esa dinámica y qué es lo que los incas disolvieron.
¿Qué es lo que hicieron los incas? En lugar de ocupar este lugar que funcionaba de una forma, hicieron toda una construcción en la zona de producción. A ellos les interesaba administrar la zona de producción, no la zona de consumo e intercambio. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia política del consumo y del intercambio, que era distinto a todo lo que existía previamente. Bueno, en Tastil además existe uno de los centros de arte rupestre más grande de toda Sudamérica, porque alrededor de Tastil hay 4 o 5 sectores que aglutinan la moderada suma de poco más de 6.000 bloques de arte rupestre. Un dato muy poco conocido, ¿sí? Muy poco conocido, quizás a propósito, porque no están dadas las condiciones para la visitación, para que la gente vaya sin que lo destruyan. Entonces hay que primero preparar para después poder ir. Después de Tastil sale un camino que es el que vincula con Potrero de Payogasta. Este camino que nosotros vemos acá pasa por el habla de Ingañán, Inga, camino, Ñan, Inga, Inca, Ñan, camino. Capac Ñan también, Capac principal, Ñan, camino. Entonces él habla de Ingañán. Entonces ahí vemos nosotros cómo este camino va hasta el habla de Castillas, hasta llegar a Potrero de Payogasta, que ya hablamos de los galpones o Callanca. En Potrero de Payogasta, este es un esquema de un plano donde también tenemos los usnus. Fíjense este hermoso usnu que tenemos en Potrero de Payogasta, los recintos perimetrales compuestos o canchas, que también los vemos acá. Las colcas, fíjense estas colcas que se ven en el Cusco, las tenemos acá, 2 hermosas colcas de 8 metros de diámetro, de poco más de 2 metros de altura, es decir, un centro administrativo de primer orden. Los graneros de la Poma, también nosotros le decimos un poco los graneros del sol, porque como graneros, como silos, en realidad rompe con todas las reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque los incas tenían estructuras circulares o cuadrangulares, nada más, o rectangulares, y es que abusaban varias estructuras cuadrangulares, ¿no? Pero eran los 2 tipos de estructuras. Sin embargo, en los graneros de la Poma tenemos otra situación. Fíjense que es en el fondo de una cueva, donde hay algunas estructuras semicirculares adosadas a las paredes, y después estos tabiques que van hacia el fondo de la pared, donde se pueden ver, por un lado, la intencionalidad del Inca de hacer, digamos, estos lugares como lugar de depósito, y por otro lado, la mano de obra local. Acá se ven la mano de obra local, cómo trabajó en función del Inca, es decir, debieron haber llegado a un acuerdo con la funcionalidad, pero la técnica constructiva es una técnica constructiva pre-incaica. De hecho, esta cueva, nosotros hicimos excavaciones y fechados acá, tenemos desde el año 900 de la era, 800, 900 de la era, tenemos 1400, 1400 y pico, 1700 también tenemos ocupación, es decir, ha sido permanentemente ocupada esta cueva. Y la cueva también tiene arte rupestre, fíjense estas pinturas que se ven acá y otras que están un poco más desvaídas en otros lugares. Esto es previo a lo inca, ¿por qué? Porque hay partes de la construcción esta que está tapando el arte rupestre, ¿no? Entonces ya el arte existía y ahí hicieron la construcción de barro y pudieron hacer eso. Entonces nos muestra, digamos, una larga tradición. Fíjense, la técnica constructiva es casi como hacer una olla de barro, con estos chorizos, con estos segmentos así que se van adhiriendo en forma circular. Es casi como hacer una artesanía. ¿Cómo funciona este Capac-Ñan? A través de unidades de gestión local. En este caso, todas, digamos, este es un acuerdo que se hizo entre los 6 países. Todos los países tienen unidades de gestión local, unidad de gestión provincial o departamental, o como se llame la jurisdicción, unidad de gestión federal y la Secretaría Técnica Internacional, que es la que se comunica directamente con UNESCO. Los 2 primeros años la Secretaría Técnica Internacional estuvo en Cusco, en Perú. Este año la tiene Argentina y por los próximos 2 años, ¿no? Y después, acá en el caso de Argentina, vamos a tener 11 unidades de gestión local, 7 unidades de gestión provincial, una por cada provincia, y una unidad de gestión federal, ¿no? Es así como se trabaja. ¿Tenemos problemas de conservación? Sí, ¿no? Por ejemplo, algunos motociclistas que van por los caminos,
creo que esto es cuestión de educación, nadie lo hace de mala intención, sino que tenemos un gran desafío educativo por delante, tratar de convencer a la gente de que hay que respetar, que hay que cuidar, porque uno antes siempre iba por esos lugares y nadie me decía nada, bueno, pero esto es patrimonio ahora, ya antes no era, entonces es una cuestión de educación, y hay que seguir trabajando con eso hasta que finalmente este año, por suerte, ya en el tramo denominado por la UNESCO, no tuvimos ni un solo caso motociclista, es decir, la educación está rindiendo su fruto. El año pasado llegamos a tener todos los fines de semana largo y casi todos los fines de semana gente que se metía con las motocicletas, ¿no? Con los problemas que hay, porque espantan el ganado, no solamente rompen el camino, sino que espantan el ganado, molestan a la gente, es decir, hay toda una serie de problemas que se dan, ¿no? Y muchas veces, que son a veces amigos de uno, ¿no? Dicen, no, pero nosotros llevamos ropa, llevamos comida, le damos beneficio, pero se benefician algunos, pero en realidad después también se está produciendo un daño, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo un desafío educativo. Las cárcavas que se forman, los animales que se meten dentro de los sitios, las avispas que se hacen sus nidos, la avispa del barro hacen sus nidos en las estructuras y la debilitan, los roedores. Entonces de pronto un arqueólogo tiene que empezar a lidiar con muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya dejamos de ser arqueólogos y pasamos a ser gestores de un sitio patrimonial en el cual se nos amplía el panorama, y entonces de ahí tenemos que trabajar absolutamente con todos los frentes, ¿no? ¿Qué acciones se hicieron concretas? En el sitio Santa Rosa de Tastil se duplicó, antes que sea ya patrimonio, como ya veníamos trabajando en eso, hemos conseguido fondos y se duplicó la sala de exhibición, se rehabilitó ese museo, se puso un portón, se puso una garita una garita de acceso, se emplearon a 6 personas de Tastil, que son los cuidadores del museo y cuidadores del sitio, es decir, el sitio tiene hoy un horario, no se cobra entrada, nada, pero tiene un horario de atención desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, después se cierra el portón y ya nadie más entra. De eso se trata, digamos, cuando uno actúa en conservación. Todo el tema de la cartelería, en los graneros de la Poma se pusieron gaviones, que quizás estéticamente no es lo mejor, pero en la práctica es lo mejor que pudimos hacer, porque si no ya se nos venía abajo esto con las próximas lluvias. Apuntalamiento de muros, acá fíjense cómo estaba este usno antes y cómo quedó, ¿no? Entonces se hizo todo un trabajo de limpieza, no reconstrucción, limpieza, solamente se despejó, se consolidó y quedó de esta manera. Aplicamos a fondo del BID y se hicieron trabajos, 4 consultorías en realidad, una en conservación, otra en antropología social, otra en geología y una plana y altimetría realizada con dron, que acá lo tenemos al ingeniero Gutiérrez Viñuales, que hizo el trabajo con dron. Todo este trabajo, ¿por qué? Porque nosotros partimos desde un punto cero, pero tenemos que saber cuál es el punto cero del cual partimos. Es decir, los caminos del Inca, patrimonio de la humanidad, suena hermoso. El turismo ya quiere ir y explotarlo y poner carteles luminosos para poder llevar gente, pero bueno, hay que conservarlo. Pero ¿qué es lo que hay que conservar? Entonces para eso estas consultorías, ¿no? Para trazar una línea de base, es decir, nosotros en el año 2014, que esto se declara patrimonio mundial, tenemos los sitios en estas condiciones, y a partir de ahí tenemos que, esa es la línea, esa es la vara, a partir de ahí tenemos que tratar de hacerla crecer, no decrecer, ¿no? Entonces al menos saber cuantitativamente dónde estamos parados para poder conservar, ¿no? Entonces es así de que vino un arqueólogo mexicano que hizo el diagnóstico de cada uno de los sitios y se elaboró, fíjense, fichas de cada uno de los sitios y de cada uno de los sectores de sitios. Nosotros tenemos la descripción, los deterioros que tiene, el tipo de intervención y también antecedentes y si la intervención es urgente a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Bueno, son carpetas y carpetas que tenemos de todos los sitios, de todos los sectores de sitio de esto. Asimismo lo tenemos en geología, fíjense, todo el camino
con una zonificación, ¿no? Todo georreferenciado, y hay fichas también donde nos dicen en esta parte del camino hay que cubrir una cárcava, en este lugar hay que reforestar con vegetación porque se está viniendo abajo, en este lugar hay que consolidar. Entonces entre el geólogo y el arqueólogo lograron hacer todo eso. Desde la antropología social, cuál es el estado de las poblaciones, tenemos un listado de toda la gente, cuál es la propiedad de la tierra, en qué situación está, hemos llevado abogados para que le den una mano para que puedan formalizar su situación de tenencia de la tierra, o por lo menos canalizarla, y que no los agarre desprevenidos a futuro. Entonces, eso se hace a través de las unidades de gestión local, todos trabajos con las comunidades, cuestión educativa, con los niños, llevar a los niños a los sitios arqueológicos para que ellos se identifiquen, charlas, curso de capacitación a docentes, etcétera, etcétera. Acá, bueno, Martín, perdón, voy a hablar de lo tuyo, si me equivoco vos corregí. Pero bueno, a través de los drones se hicieron este relevamiento. Si este relevamiento nosotros de Tastil, puntualmente era el que más nos interesaba, en realidad ahora se hizo de todos los sitios, pero el Tastil nos interesaba porque si lo hacíamos con Estación Total o Teodolito, eran meses de trabajo, mucha gente, mucha inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sitio que tiene, digamos, distintas formas y se hace muy complejo el relevamiento, planialtimétrico y todo eso. Y bueno, ahora con la tecnología de dron, nosotros tenemos esta resolución con fotografías, además con 2D, con 3D, todo eso en formato en AutoCAD, y con un software además que nos permite ver en detalle y medir los muros y ver si esta piedra estaba acá y esta otra se cayó. Es decir, esta es la foto actual que nosotros tenemos de los sitios. De acá a 10 años podemos hacer lo mismo y ver parte por parte si es que se mejoró o si es que se empeoró. En realidad ahora estamos empezando un nuevo trabajo que es de mejoramiento, ya les comento de eso. Este es el plano general, digamos, con el AutoCAD del sitio. El primer plano exacto, perfecto, que nosotros tenemos del sitio, un sitio tan complejo como es el sitio de Tastil. Después, bueno, hemos trabajado con medio ambiente, con una cartelería provisoria, pero que nos sirve para guiar la gente que quiera llegar al Yaco, porque de pronto uno dice, a ver, ¿qué hago? ¿Pongo cartel para que la gente llegue o no pongo nada? En realidad apostamos a la educación y apostamos a que sí, que vaya la gente, pero que sepa por dónde ir, que no abran 200 huellas, ¿no? Que haya un cartel, que haya una indicación y que sepan llegar, que puedan llegar, brindar todo un marco de protección en ese sentido. Fíjense estas huellas que se van para otro lugar, entonces directamente acá con una línea de piedra y un cartel se dice, bueno, por acá tiene que llegar, no se vaya por acá porque no va a poder llegar. Hay una solicitud de permiso, fíjense, el permiso de ascenso al volcán Yaco es solamente esto, pero después tenemos 3 páginas informativas. Usted va a transitar por un sitio de patrimonio mundial, este es un sitio que va a ver, este es otro que va a ver, contándoles de qué se tratan los sitios, contándole y diciéndole dónde tienen que acampar con coordenadas geográficas, acampe desde este punto 200 metros a la vuelta, no acampe en los sitios, no haga esto. ¿Quiere más información? Acá tiene una serie de links donde usted puede tener información, es decir, apostamos a la educación y a la información en general. Conformamos también una red de escuelas del Capañán, del Camino del Inca, todas las escuelas asociadas. Y ahora estamos trabajando en las obras de conservación, es decir, todo este trabajo que hicieron los geólogos y el arqueólogo en cuanto a las obras urgentes, mediano o largo plazo que había que hacer, bueno, ahora la vamos a hacer. Va a venir una especialista de Perú, un arqueólogo especialista en técnicas constructivas prehispánicas. Vamos a capacitar 2 grupos de gente, uno en la Quebrada del Toro, otro en el Valle Calchaquí, maestros pirqueros, gente que ya sabe trabajar. Entonces, con esta persona vamos a hacer un intercambio y se va a lograr técnicamente cómo se resuelven los problemas y vamos a empezar a consolidar los muros, a reforzar, a tapar una cárcava, es decir, tratar de dejarlo el sitio en las mejores condiciones posibles sin entrar en una reconstrucción. Reconstruir quiere decir, si yo tengo esta pica hasta acá, digo, no, esta debió haber tenido 2 metros y le meto 2 metros más y me traigo piedra a otro lugar. En cambio, reconstituir significa, todas las piedras están tiradas acá, bueno, logramos reconstituir con la misma técnica hasta donde llegue. Y no hay que traer más piedra a otro lugar, hasta ahí, punto, ¿no? Entonces, de esa forma, el sitio y los sitios van a quedar protegidos, va a quedar 2 grupos de personas, o un gran grupo de personas especializados en técnicas constructivas prehispánicas,
que incluso pueden trabajar en obras de arquitectura de cualquier excéntrico que quiera decir, no, yo quiero hacer mi casa con técnicas constructivas prehispánicas, o cualquier otra provincia o otro sector que diga, bueno, vamos a conservar caminos o sitios arqueológicos, vamos a tener unas personas especialistas en caminos incas y en técnicas constructivas prehispánicas. Este es digamos, el cronograma de actividades de todo un año. En Granero de la Poma vamos a hacer un centro de atención al público, ahí al costado de la ruta. Este es más o menos el diagrama. Todo lo que le estoy diciendo ya está aprobado, está en La Plata, es decir, es cuestión de tiempo, ya empieza. No es un sueño, no es una propuesta, sino que es algo que ya está aprobado, ¿no? Entonces, en torno a la Ruta 40, un centro de interpretación, también entonces los graneros de la Poma, la gente va a poder ir con guías locales que van a ser capacitados, van a llegar hasta el lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos los interiores, cómo van a quedar, es decir, todo un gran aporte. Y esta es toda una serie, digamos, de actividades que se están haciendo y lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo hasta el 2020, para lo cual tenemos también asignados presupuestos, para otras cosas no, pero que lo vamos a seguir peleando, ¿no? En definitiva, cuando hablamos del Camino del Inca, no era solamente esta parte romántica, sino que hoy nos estamos haciendo cargo del Camino del Inca como un bien patrimonial, y eso cambia la historia, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer gestión, hay que trabajar, hay que salirse de la estructura de la profesión de cada uno. Yo estoy trabajando en un equipo que es interdisciplinario, somos 6 profesionales, los 6 de profesiones distintas, entonces todos tenemos que trabajar sobre estos temas, preocuparnos por las hormigas, por los roedores, por las vacas, por las cabras que se suben a los sitios, sacar presupuesto de alambrado perimetral, trabajar con las comunidades, para que las comunidades lo sientan como propio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este Camino del Inca, que era tan hermoso, yo creo que va a estar cada vez mejor con todo este trabajo que estamos haciendo, y que seguramente se va a ampliar más allá de estos tramos nominados por UNESCO, ¿no? Porque como vieron ustedes en toda la presentación, tenemos camino en todos los pisos ecológicos, en todos los ambientes, en nuestro noreste argentino y todo andino. Muchas gracias.